quien les habla, Clevi Calofre. Daré inicio definiendo los vicios del lenguaje. Y es que la lengua es un código lleno de cambios constantes y a pesar de que en su mayoría son admitidos, también existen usos incorrectos del mismo, acto que se ha vuelto muy común actualmente, ligando así los vicios del lenguaje a la vida cotidiana, que no son más que aquellos errores en las construcciones lingüísticas con el uso de algunas palabras o expresiones que pueden causar problemas de comunicación, dificultando así la interpretación del mensaje. Entre los más resaltantes tenemos el solecismo, el cual es un error sintáctico que se evidencia en la estructura de la oración con respecto a la concordancia, composición y régimen que se debe respetar según las normas establecidas por la gramática de una lengua. Por lo tanto, en este destaca la construcción incorrecta de una oración, empleando una preposición, pronombre o la conjugación de un verbo de manera errónea. Un ejemplo puede ser dijo para él en lugar de dijo para sí. Dicho esto, en el programa a continuación estaremos conversando sobre el tema con una profesional en la materia. Muy buenos días, un cordial saludo a toda nuestra audiencia del día de hoy en esta emisión de su programa Alcance Oportuno. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial para hablar acerca de los vicios del lenguaje. Ella es la licenciada Luzandra Pino, conductora de la sección de Psicología de Una Buena Mañana de Promar Televisión. Bienvenida, licenciada Luzandra. Es un placer para nosotros tenerla en el programa. Muchas gracias, Clevi. Muy buena la oportunidad para dar buena información. Claro que sí. Bueno, quisiera que nuestra audiencia conociera un poco más acerca de usted. Entonces, tengo entendido que además de dirigir su propia sección en Promar Televisión, también dicta talleres para jóvenes de oratoria, donde precisamente una de las lecciones habla acerca de los vicios del lenguaje. ¿Puede hablarnos acerca de esto? Sí, Clevi, justamente es una de las clases que le damos mucha prioridad y mucha importancia porque cómo nos desenvolvemos al hablar es importante en el cómo y cuándo y hasta el porqué de la intención transmitimos un mensaje. Entonces, la buena pronunciación es importante, pero también no caer en algunos vicios del lenguaje, como se les explica, que es el extranjerismo, como también el cosismo, esas personas que repiten muchas veces la palabra cosa. Entonces, ¿cuáles cosas, qué cosas afectan? Entonces se vuelven repetitivas y suelen caer también en muletillas. Y eso puede entorpecer cualquier tipo de mensaje que ellos vayan a dar, así sea un público. Y te doy un extra, los talleres son dirigidos a jóvenes, a adolescentes que están todavía en su etapa de bachillerato, y es bueno que ellos sepan también cómo exponer y agarrar la idea principal, pero sin caer en vicios de lenguaje. Excelentes herramientas para esos jóvenes que quieren aprender a comunicarse mucho mejor. Ahora bien, pasando a lo que es nuestro tema central, según su experiencia, me gustaría que nos dijera cómo cree usted o cuáles cree usted que serían los vicios del lenguaje que estos jóvenes utilizan más. Bueno, justamente ya te hablé en la primera pregunta del que veo que más usan con respecto al extranjerismo. Son palabras en inglés metidas en el español que se repiten con mucha frecuencia y que a lo mejor, yo también les digo, a lo mejor ustedes ni saben el significado, pero que repiten la palabra nice, fancy, fashion. Entonces, como que tratan de involucrarlo de una manera forzada y que eso se convierte en una barrera de la comunicación, porque entonces si hay una persona en el público que no conoce la palabra, va a quedar fuera de base y lo va a interrumpir de entender el mensaje anterior. Entonces yo con los jóvenes lo que más ataco y lo que más les doy a conocer es el extranjerismo. No utilizan palabras como por ejemplo, hot dog, digan de una vez comida rápida, digan un puesto de comida que vende cierto tipo de alimentos. En que no se ponen a hacer como unos empates, como food trucks, algo así. No, digan ya que es una feria de comidas y facilitan el lenguaje para todo público. Así es, algo que vemos también mucho en lo que es las redes sociales. Está súper evidenciado y realmente no es algo muy bueno, no es algo que sume. Bueno, con relación a lo que hemos venido hablando, entonces, ¿de qué cree usted que carece como tal la educación actual para fomentar la importancia de escribir y de hablar bien en esos jóvenes? Bueno, carece de lectura. Cuando no se lee lo suficiente, el vocabulario no se está enriqueciendo. Yo les hablo de la importancia de la lectura como una herramienta para facilitar sinónimos, antónimos. De hecho, hay dinámicas en el taller
que van de acuerdo a que vamos a pensar rápido muchas palabras por la A o que terminen en E o en I. Entonces podemos facilitar como esa intervención rápida mentalmente para buscar otras palabras. Entonces pienso que es muy importante resaltar la lectura para enriquecer el vocabulario y también para tener tema de conversación y ser más fluido. Por eso es que también se les enseña conectivo, que es muy importante para escribir y hablar correctamente. El sin embargo, el tal vez, por otra parte, o al contrario, si vamos a contradecir algo, nos sirve de mucho. Así es, una herramienta que debería formar parte de básicamente nuestro hábito diario. Así es. Bueno, quisiera que compartiera entonces cuál es la principal herramienta que le da a esos jóvenes en su curso. Bueno, hay herramientas muy prácticas. Creo que el curso se basa en dos partes. Hay una parte muy teórica en la mañana y en la tarde regresamos con mucha práctica a través de dinámicas. Yo veo un fenómeno y es que a lo mejor ellos sienten mucha pena al hablar en público cuando tienen a las personas presentes, pero a lo mejor grabarse en un video o seguir una coreografía y exponer una idea en redes sociales porque es historia, porque es el Estado, no sienten tanta pena. Entonces se refuerza eso de la conexión y la cercanía para comunicar un mensaje con las personas que ya están. Ese es el aprendizaje central, como también la seguridad y la postura al transmitir un mensaje. Excelente. Bueno, licenciada, ahora quisiera pasar a un tema más controversial y actual que principalmente los jóvenes están usando, y es el lenguaje inclusivo. Entonces quisiera saber su opinión personal según su punto de vista de esta pregunta. ¿El uso de la E en lugar de la A o la O para evitar distinguir sexos debería ser realmente una actualización del lenguaje o más bien un inicio del lenguaje? Bueno, muchas personas lo notan como actualización. Países como Chile, como Argentina, están en estas movidas. Esta ola ha llegado a Venezuela, por supuesto. Y el lenguaje inclusivo, para mí como psicóloga, no es más que acciones que se hacen con las otras personas. Es decir, se habla que la inclusión es que todas las personas sean tomadas en cuenta sin importar su sexo, religión, este tipo de pensamiento, condición, y yo creo que no se debe tratar tanto como parte de una letra, sino como parte de una acción. ¿Cuál es mi reacción cuando yo veo a otra persona que no es igual que yo, que a lo mejor piensa distinto a mí? Entonces allí entra lo inclusivo. Somos inclusivos cuando respetamos puestos de estacionamiento, cuando respetamos que las personas y cualquier persona puede entrar a un restaurante. También hay casos que no dejan entrar personas con coches a ciertas tiendas. Yo creo que esa es la verdadera inclusión que nosotros tenemos que fomentar. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te comportas? ¿Y cómo opinas acerca de otras personas? Porque cuando caemos en etiquetas, eso deja más secuelas en las otras personas que una simple E o que una simple letra. Ese siempre es mi mensaje. Completamente de acuerdo. Licenciada, finalmente quiero hacer una pregunta más personal. Y es que aunque nos esforzamos por evitar estos vicios, somos humanos y igualmente en algún momento vamos a utilizarlos. Entonces, ¿cuál considera usted que es el vicio que no puede evitar? Yo el vicio que no puedo evitar. Bueno, creo que a veces me pego con muchas palabras, pero como recomendación, y lo hago en mis talleres y personalmente, trato de anotar cuáles son esas palabras que repito mucho. Entonces, también lo comparto con otras personas. Por ejemplo, si estoy contigo tomándome un café, te digo, Clevi, me pasa algo, estoy repitiendo mucho esta palabra. Cada vez que la repitas me la enseña o recuérdamelo, y así sea a modo de risa, yo lo voy como internalizando y la dejo de repetir. Entonces me puedo dar cuenta de que lo dejo de hacer porque entonces tengo recordatorios. A todos les recomiendo, hagan recordatorios, compartan su meta, porque grupalmente, emocionalmente, de hecho, cuando compartimos una meta, incluimos a todas las personas a que también estén alerta de nuestros resultados y de nuestros objetivos, siempre y cuando haya límites. Y a veces cuando repito palabras, trato de hacer eso mismo. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada, por este tiempo Clevi. maravilloso y muchas gracias a toda nuestra audiencia del día de hoy. Será hasta una próxima entrega de Alcance Oportuno.